Muy buenas tardes, compañeros y docente. En esta presentación voy a explicar acerca del formato del informe final de las prácticas preprofesionales, correspondiente al entorno laboral. El objetivo es comprender qué información debemos incluir en cada uno de estos apartados del informe y cuáles son las indicaciones principales que se explicaron durante la videocolaboración 2. Este informe es un documento sumamente importante porque evidencia todo el trabajo realizado durante nuestras prácticas preprofesionales y nos permite a su vez reflexionar sobre nuestra experiencia como futuros docentes de inglés. Antes de analizar cada una de estas secciones, es importante conocer la estructura general del informe. El documento está compuesto por la portada, el índice, la introducción, el desarrollo de los resultados obtenidos, las conclusiones, las recomendaciones. Cada una de estas partes cumple una función específica, por lo que debemos seguir este formato establecido y desarrollar de manera adecuada la información que se solicita. A continuación voy a explicar qué debemos escribir en cada uno de estos apartados. Comenzando con la portada. Aquí debemos colocar toda la información general de nosotros como estudiantes y de las prácticas también realizadas. Aquí se incluyen datos como la modalidad de estudio, la facultad, la carrera, los nombres completos del estudiante, la fecha de entrega, el nombre del tutor académico, la institución educativa donde se realizaron las prácticas y también el periodo académico correspondiente. Después de esto encontramos el índice. El índice es esta sección la cual sirve para organizar el documento y también nos permite que el lector identifique de manera rápida cada uno de estos apartados y la página en la que se encuentran. Aunque son secciones sencillas, es importante completarlas correctamente porque forman parte esencial en la presentación del informe final. La introducción es una de las primeras secciones de nuestro proyecto que leerá cada persona que revise nuestro informe. Aquí es donde debemos explicar de manera breve por qué realizamos las prácticas preprofesionales y cuál es su importancia dentro de nuestra formación como profesionales. También debemos describir de manera general la forma en la que se desarrollaron las prácticas, es decir, podemos describir la metodología que usamos durante el proceso, además de también que debemos presentar un resumen de los principales resultados obtenidos. La docente en la videocolaboración enfatizó que esta sección debe tener aproximadamente unas 500 palabras, por lo que no basta con solo escribir un párrafo corto. La idea es ofrecer una visión general de toda la experiencia que posteriormente se desarrollará en el informe. En esta sección se presenta una tabla donde registramos todas las actividades realizadas durante las prácticas. La tabla diferencia entre actividades de planificación autónoma y la aplicación de situ. La planificación autónoma corresponde a todo el trabajo que realizamos fuera del aula. Por ejemplo, la elaboración de las planificaciones, la creación de materiales didácticos o a su vez también la redacción de informes. La planificación in situ se refiere a las actividades desarrolladas directamente dentro de la institución educativa, como la ejecución de clases o la gestión de documentación relacionada con las prácticas. Además, cada una de estas actividades debe estar respaldada por una evidencia. Entre estas evidencias podemos incluir las planificaciones firmadas, material didáctico utilizado, fotografías, registro de asistencia, rúbricas y también certificados. La finalidad de esta sección es demostrar todas las actividades realizadas durante el proceso de las prácticas. Una vez descritas las actividades realizadas, debemos presentar los resultados obtenidos. Aquí ya no solo únicamente se trata de enumerar las tareas o actividades. Lo que debemos hacer en este apartado es explicar por qué
explicar qué aprendizajes alcanzamos y qué competencias desarrollamos durante las prácticas. Del mismo modo, también podemos mencionar cómo estas experiencias fortalecieron nuestras habilidades como futuros docentes y a su vez contribuyeron a nuestra formación profesional. En otras palabras, en este apartado debemos centrarnos en los logros obtenidos y en el impacto que tuvo esta experiencia dentro de nuestro proceso de aprendizaje. La siguiente parte del informe corresponde a el análisis de nuestras prácticas en educación general básica y bachillerato general unificado. Aunque trabajamos con niveles diferentes, la estructura es exactamente la misma. Debemos desarrollar 3 componentes principales: Planning, Management of the Class y Methodology. Adicional, después de cada uno de estos componentes, debemos realizar una reflexión sustentada con autores académicos y referencias también. Las referencias APA deben estar en la 7ª edición. Esta es una de las partes más extensas, se podría decir, e importantes del informe, porque nos permite analizar nuestra práctica docente de manera crítica. Voy a explicar también brevemente qué debemos incluir en cada uno de estos componentes, iniciando con Planning. En Planning debemos describir si los temas seleccionados fueron los adecuados para la edad en la que estuvimos enseñando y el nivel de los estudiantes. Del mismo modo, también debemos explicar si los objetivos estuvieron orientados al desarrollo de las destrezas lingüísticas específicas como el vocabulario, la gramática, lectura, escritura o escucha y producción oral. Adicional, debemos justificar la selección de métodos y estrategias usadas durante la planificación. Luego de esto encontramos Management of the Class. En esta zona debemos explicar cómo manejamos el aula durante nuestras prácticas. Por ejemplo, cómo creamos un ambiente adecuado para el aprendizaje, cómo solventamos algunas dudas de los estudiantes, cómo respondimos sus preguntas, cómo promovimos la participación, la manera en la que evaluamos el aprendizaje de los estudiantes y cómo administramos este tiempo de clase. También debemos describir las estrategias que usamos como para mantener la disciplina del aula y el control del grupo. Finalmente tenemos Methodology. En esta sección tenemos que describir los métodos y estrategias que usamos durante las clases. También debemos explicar cómo empleamos los materiales y recursos didácticos y analizar si los recursos o materiales didácticos que usamos fueron los apropiados para el nivel y la edad de los estudiantes. Después debemos describir cada uno de estos componentes, debemos realizar una reflexión. Y la reflexión no solo consiste en contar lo que hicimos nuevamente. Aquí debemos analizar los aspectos positivos y negativos de nuestra experiencia. Identificar fortalezas, reconocer dificultades y proponer posibles mejoras. Además, estas reflexiones deben sustentarse mediante autores académicos y citas en formato APA de la 7ª edición. Para finalizar, encontramos las conclusiones y las recomendaciones. En las conclusiones debemos resumir los aprendizajes más importantes obtenidos durante el desarrollo de estas prácticas. Es recomendable enfocarnos en aquellos conocimientos y habilidades que tuvieron un impacto significativo en nuestro conocimiento o nuestro crecimiento profesional, podría decirse así. Por otra parte, las recomendaciones proponen mejorar para futuras prácticas preprofesionales y para los procesos de enseñanza del inglés. Estas sugerencias pueden estar dirigidas a la universidad, a las instituciones educativas o incluso a los futuros practicantes. Como conclusión, el informe final de las prácticas preprofesionales representa una evidencia completa de nuestro trabajo durante la formación docente. Más allá de ser un requisito académico, este documento nos permite analizar nuestra experiencia personal y también reconocer
reconocer nuestros avances y reflexionar sobre aquellos aspectos que podemos seguir mejorando como futuros profesionales dentro de la educación. Por esta razón, yo considero que es sumamente importante seguir cuidadosamente el formato establecido, desarrollar cada uno de estos apartados de manera adecuada y a su vez sustentar nuestras reflexiones con bases teóricas sólidas. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.